Esta es la clase 4. Entonces. Estuvimos viendo anteriormente que la palabra de Dios es más que la Biblia, porque por medio de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. La palabra se encarnó, Dios habló muchas veces, de muchas maneras, no solo por medio de la Biblia, y se dio a conocer la palabra de Dios en el siglo primero, en la evangelización por medio de la predicación y la enseñanza, en distintas circunstancias, en casi todos los lugares concebibles. La función que cumple las señales y maravillas en la evangelización es que éstas pueden ayudar a la gente a llegar a una fe viva. Los ejemplos de el servicio social en la iglesia primitiva son el cuidado de las viudas, como lo expresa el libro de Hechos en el capítulo 6. En la conversación de Jesucristo con la mujer samaritana podemos aprender lo siguiente: debemos dejar nuestros prejuicios, presentar la necesidad del Salvador sin dejar de comunicar amor hacia el pecador, y debemos ocuparnos en hacer la voluntad de Dios, la cual es el sustento espiritual. En esta última clase, segunda parte, clase 4, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el deseo de Dios frente a la humanidad? ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en los perdidos? ¿Qué actividad realiza el Espíritu Santo en la conversión? ¿Qué instrumento usa Dios para atraer a la gente hacia sí mismo? Eso es lo que vamos a ver de inmediato en esta siguiente clase con la ayuda del Señor. Vamos a ver, aquí estamos. Se ve la presentación completa, ¿verdad? Perfecto. Ya. Yo creo que voy a escuchar cuando lleguen los demás hermanos para aceptarlo. Esto es lo mismo que se encuentra en el libro de texto que están leyendo de Evangelismo y Discipulado de Mark Raney, Evangelismo, Evangelización Personal del siglo XXI, la puedo sumar, no recuerdo el título, pero corresponde al capítulo 1. El deseo de Dios, ahí tenemos una imagen. Este no es un cuadro, es un grabado, le llamaban antes, un grabado. Estos grabados son de las imprentas antiguas. Yo recuerdo que tenían libros de la época de 1920, parece. Hasta esa época aparecían libros con estos grabados. O quizás más, en los 60, 50. Eran muy bonitos los grabados, y este es uno que manifiesta o muestra la, la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. El deseo de Dios es la relación de la restauración, es la relación, restauración, reconciliación con la gente. Ese es el deseo de Dios. Restaurarse con las personas. Que las personas se restauren, sean reconciliados. Quiere Dios tener una relación con las personas. Porque fuimos creados para tener una relación con Dios, un contacto, una comunión con Dios. El estar alejado de Dios y no tener esa relación con Dios constituye nuestra más desafortunada miseria espiritual y humana. En el Antiguo Testamento, desde la creación, Dios tuvo el deseo de relacionarse con el ser humano, por eso que lo hizo a su imagen y su semejanza. Le dio una razón para poder comprender a Dios, una inteligencia. Por eso le ponía nombre a los animales también. Le dio también las emociones y los sentimientos para disfrutar de Dios. Los sentimientos, las emociones, la inteligencia, la voluntad para escoger, amar o no amar a Dios. Y escogió mal, en desconfiar de Dios y creerle más a las mentiras del diablo. Por eso que después de la caída, Dios busca al ser humano, toma la iniciativa en buscarlo. Dios se pasea en el huerto y se esconde a Adán y Eva. ¿Por qué estás escondido? Porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol, del, del fruto del árbol del cual te dije, no comerás de él? Fue la respuesta que Dios le dio a Adán y Eva. Pero Dios lo buscó y le hace una pregunta. No le pregunta para sacar información. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Le hace una pregunta para lograr sacar una confesión de parte de Adán y Eva, pero Adán y Eva no se confiesan, sino que culpan a los demás.
Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Pero Dios quería volver a esa comunión con Dios. Por eso Dios toma la iniciativa en buscarle. Crea un pueblo que lleva a cabo su voluntad. Por eso que escogió a Abraham de Ur de los Caldeos para formar en él al pueblo hebreo. Para que éste exprese cuál es la voluntad de Dios para con toda la humanidad. Y el pueblo hebreo servían como sacerdote para todo el mundo. Ellos eran los mediadores del mundo para con Dios. Eran los sacerdotes los que debían enseñar la palabra de Dios a todo el mundo. Y debían, su estilo de vida, manifestar cómo deben comportarse toda la humanidad delante de Dios. Por eso escoge a este pueblo, lo forma. Y también para que por medio de este pueblo venga el Redentor del mundo, para restaurar así a toda la humanidad, incluyendo a los que no son de este pueblo especial, que son los gentiles. Pero dentro de los planes y propósitos de Dios siempre estuvo la humanidad completa de todos los gentiles. Los profetas fueron enviados al pueblo de Dios descarriado con la finalidad de hacerlos volver a una relación con Él nuevamente. ¿Cómo llega la gente a conocer a Cristo? Existen dos posiciones al respecto de cómo la gente se conoce a Jesús de Nazaret o cómo llega a conocer a Jesucristo. Una de estas es que todo depende de Dios. La debilidad de esta postura es que puede llevar a la persona a la pasividad en cuanto a alcanzar a los perdidos. Todo depende de Dios y no depende absolutamente nada de nosotros. Es una postura que puede adormecer a los creyentes. Hay una iglesia en Brasil, la primera iglesia pentecostal de Brasil. Esta iglesia se conoce como la Congregación Cristiana de Brasil y es muy parecida. Como viste, las hermanas se ponen un velo blanco, un velo en la cabeza. Son igual que la de la Iglesia del Señor acá en Chile, fundado, no recuerdo en la época, pero fue posterior al avivamiento pentecostal acá en Chile. Y esa iglesia es una iglesia pentecostal, pero de calvinista, donde se exacerba la depravación total de los seres humanos. El ser humano no tiene ninguna posibilidad de buscar a Dios, está totalmente depravado, muerto en delito y pecado. Ellos no evangelizan. No sé cómo una iglesia, esa es la pregunta que yo tengo, es que cómo esta iglesia llega a la gente, porque son iglesias gigantes. Eso es lo más sorprendente de la congregación cristiana de Brasil. La música, no sé qué es lo que atrae a la gente, pero ellos no evangelizan, tampoco tienen pastores, es un grupo de ancianos. Y los recursos económicos que reciben se distribuyen entre todas las iglesias de un sector, de un distrito. Bien, eso puede ocurrir, de que todo depende de Dios, puede hacer a las personas pasivas en cuanto a alcanzar a los perdidos. Pasivo en el sentido de no evangelizar. En el caso de la Congregación Cristiana de Brasil, no sé cómo ellos, porque ni siquiera tienen publicaciones, solamente lo que se logra ver en Facebook y en los trabajos de investigación acerca de esta iglesia. Otro punto de vista es que todo depende de los planes y métodos de la gente que comparte la fe. Ese otro punto de vista de cómo llega la gente a conocer a Jesucristo. El peligro de esta posición es que deseamos, es demasiada presión que recae sobre el testigo. Puede llevar también a un miedo paralizante. Puede paralizar al testigo porque todo depende del trabajo de él. Puede sentirse tentado también a manipular a quien está en la búsqueda espiritual, por esta presión de que todo depende de él. Y por último, usar métodos que están fuera de los límites. Esos son ciertos problemas que se pueden originar sobre responder cómo llega la gente a hacerse cristiano. En el Antiguo Testamento muestra claramente que Dios tiene planes para toda la humanidad. El deseo de Dios se centra en la reconciliación y le ha dado a la iglesia también este trabajo, esta misión de reconciliar al hombre con Dios, a toda la humanidad con Dios. El ministerio que nosotros tenemos en nuestras manos es el de reconciliar a la gente con Dios. Él actuó y nosotros debemos actuar.
para reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo. Los creyentes somos embajadores de Cristo, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5. Nuestra misión es reconciliar al mundo con Dios. La reconciliación es comunal, consigo mismo, y también es con otros creyentes. Con uno mismo, con Dios y con otros creyentes, tanto vertical como horizontal, con nuestro prójimo. Es una invitación a unirnos no solo a Dios, sino también unirnos con la familia de Dios, con nuestra familia espiritual. En el Antiguo Testamento Dios busca a Adán y Eva después de la caída. Es el primer acto misionero de Dios, buscar, cubrir, restaurar a su creación, porque ese es el deseo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos una imagen del buen pastor. Corresponde al arte paleocristiano, uno de los primeros pinturas que representaban a Cristo, el buen pastor. En el Nuevo Testamento, el deseo de Dios es darle vida a la gente, y Él los dio vida cuando estaba muerto en delito pecado, dice el apóstol Pablo en Efesios, dice eso. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo Dios no tiene, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. El propósito es darle vida. Esta vida es una condición presente, que no se ve afectado por la muerte del cuerpo físico. Es una persona, es Jesucristo, porque Cristo es la vida. Por eso el que tiene a Cristo tiene la vida. Se le llama que es eterno porque Cristo es eterno, por eso tiene la vida eterna. La auténtica, verdadera vida. La vida espiritual. Salvar a la humanidad. El otro deseo de Dios en el Nuevo Testamento, cómo se manifiesta o se expresa en el Nuevo Testamento. Que las personas lleguen a una relación de salvación con Él. Es el otro deseo de Dios en el Nuevo Testamento. Que la persona experimente en esa salvación del pecado. De la culpa del pecado. Del poder del pecado. De la presencia del pecado. Y lo dice Cristo y lo registra Lucas, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los seres humanos se encontraban en esa situación de perdición. Una buena relación entre la humanidad, colectivamente, consigo mismo y también con Dios. Por eso la contribución social de la Iglesia en la nación o en un país es extraordinaria, porque reconcilia al ser humano consigo mismo, con Dios, con la sociedad, con su prójimo. El evangelismo entonces no comenzó ni comienza con los deseos o planes del ser humano. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos que Dios desea tener una relación íntima con sus criaturas, de manera individual y también de manera grupal, como lo podemos ver reflejado en los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento. Las iniciativas de Dios en el Antiguo Testamento, Dios no se preocupa solamente por su pueblo cuando éste obedece sus mandamientos, sino que también está preocupado cuando estos están descarriados. Por lo tanto, cuando hay unos hermanos que están descarriados, Dios está preocupado de ese descarriado. Porque cuando el pueblo de Israel se descarriaba, Dios le enviaba a los profetas para encaminarlo nuevamente en el camino. El ser humano ha estado en el corazón de Dios, ha tomado la iniciativa en todos los aspectos de la salvación y sigue haciéndolo, incluso en el evangelismo. En el Antiguo Testamento, luego de la caída de Adán y Eva, vemos que Dios camina con Adán en el huerto del Edén. Va en busca de la criatura que ha caído. Con Caín Dios demostró su misericordia. Por eso que pone un sello en él para que exhibir su misericordia y que la gente no le haga daño. Esta misericordia se extiende hasta los gentiles, lo dice el libro de Amós, a todo el mundo. Todos los que salieron de Egipto se convirtieron en parte de la comunidad de Dios. Algunos eran extranjeros, no eran judíos, o no eran descendientes de, bueno, no podemos decir judío todavía en esa época porque
todavía no existía Judá, pero eran hebreos en el sentido de ser descendientes de Abraham. No todos eran descendientes de Abraham, sino que también algunos eran de otras naciones que estaban esclavizadas y aprovecharon la ocasión de la salida del pueblo de Israel para ellos también irse con ellos, para gozar, disfrutar de la libertad que Dios le daba al pueblo de Israel. En el exilio babilónico tenía como finalidad restaurar a Israel. El exilio babilónico sirvió para purificar al pueblo de Dios. Jonás ministró a los ninivitas para evitar la destrucción, para que los ninivitas no fueran destruidos completamente. Dios envió a este hombre para que se arrepintiera. Dios no solo actúa en la historia de Israel, también actúa en la historia de la nación del mundo, de todas las naciones. Sacó a los filisteos, a los de Etiopía, los liberó de otras naciones. Eso lo dice Amós, capítulo 9, verso 7. Produjo un éxodo, no solamente de Israel, sino de otros pueblos. También liberó a otros pueblos de otras esclavitudes y los hizo libres. Por lo tanto, el éxodo, como lo dice el libro de Amós, no solo se produjo en Israel, sino que también en otras naciones. Y Dios actuó liberando a las otras naciones. En ese sentido podemos ver que toda nación liberada de una potencia extranjera a esa nación es una obra de Dios finalmente. Y no podemos considerarlo, verlo de otro modo, porque si consideramos a Dios como todopoderoso, providente, dirige la historia conforme a su voluntad, reconocemos su providencia, entonces no vamos a tener ningún problema en reconocer que cualquier liberación de cualquier nación del mundo es una obra finalmente de Dios. En el Nuevo Testamento, hasta la genealogía de Jesús, figuran personas que pertenecían a otros pueblos. Por ejemplo, Ruth era una moabita, Boz era un mestizo. Desde el comienzo Dios tuvo en su mente y en sus planes a todos los pueblos del mundo. Podemos realizar un resumen de la iniciativa de Dios. Desde el comienzo del mundo, Dios decidió tener una relación con la humanidad, una comunión, un contacto con la humanidad. Él estaba en el tabernáculo para encontrarse con su pueblo, entraba al templo para encontrarse con el pueblo, con su pueblo. Entró en la historia de la humanidad la persona de Jesucristo para encontrarse con su pueblo. Dios entra en los corazones de los individuos en la persona del Espíritu Santo. Ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios mismo. En el Nuevo Testamento Dios mismo viene e interactúa físicamente en su pueblo. Y en el Antiguo Dios se preocupa de todos los pueblos, no solamente del pueblo de Israel. En esta otra parte vemos la acción del Espíritu Santo en el evangelismo personal o en la evangelización. La obra del Espíritu Santo es testificar de Jesucristo, dar testimonio de Jesús. Esa es la obra del Espíritu de Dios. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo, dar testimonio de Jesucristo. El Espíritu es el testigo de Jesucristo. El Espíritu precede al testigo. Es el Espíritu Santo el que ayuda a testificar de Jesucristo, el que abre el corazón de la persona que escucha, como lo podemos ver reflejado en el libro de Hechos, capítulo 16, en el verso 14-15, cuando Lidia está escuchando atentamente. Es el Espíritu de Dios que hizo que estuviese atenta al mensaje, precede al testigo. A esto tiene un nombre más técnico, más teológico, que tiene que ver con la gracia preveniente, le llama Juan Wesley, pero también lo menciona Jacobo Arminio, la gracia preveniente, la gracia que está previo a la conversión. Es el Espíritu de Dios el que actúa en el inconverso, preparando el corazón del inconverso, trabajando la vida, la circunstancia, la historia del inconverso, para que cuando llegue el mensaje esté más sensible a escuchar el mensaje y se produzca la conversión. A eso se le Gracias, denomina la gracia hermano. preveniente, ¿sí? Eh,
también se puede decir que el Espíritu Santo, aparte de testificar de Jesús, mientras tanto ocurre la predicación o varias predicaciones también, el Evangelio convence de pecado también, es la obra del Espíritu Santo de convencerlo Exacto. de pecado, Convence de pecado, de juicio y justicia, de correcto. juicio y justicia, claro, convence. Exacto. Es Mm. decir, el Espíritu de Dios está antes, durante y después de la conversión. Antes se le denomina la gracia en teología o soteriología, la doctrina de la salvación, la gracia previniente. El Espíritu de Dios prepara el terreno, ablanda el corazón y luego convence de pecado, juicio y justicia. Pero, hermano, Y después lo sella, ¿sí? eh, el Espíritu Santo viene, pero tiene que haber un previo conocimiento de Dios, o, o viene, o puede ocurrir también en forma instantánea la primera vez de que conozcan el mensaje. Ah, bueno. Estamos hablando de la conversión, ¿verdad, hermano Robinson? De la conversión, de ¿Sí? la regeneración. ¿Sí? Obviamente, sí, la conversión es a Dios, a Jesucristo. La salvación es del pecado, de la obra que Cristo realizó por el pecador. Mm. Debe conocer quién es Dios, quién es Cristo y cuál es la obra de Cristo y cuál es la condición de Él, para que pueda apropiarse de la salvación. De lo contrario, ¿de qué se podría apropiar si no sabe su condición y tampoco sabe quién es el que puede solucionar su problema del pecado? Tiene que haber un conocimiento previo para que se produzca la conversión, porque la Sí, fe está compuesta de conocimiento. Una parte es el conocimiento, tiene que conocer su condición, a Dios y los medios para salvarse. sí, Y, porque estaba leyendo, hermano, también, bueno, el libro que nos dio de Will McRaney. ok, sí. Él hablaba en los últimos tiempos ¿Mm? como que ha fracasado un poco el evangelismo porque se le ha dicho a la gente de salvarse del infierno y ganarse el cielo, que ha sido ese como el fundamento como para poder predicar y no realmente el evangelio genuino, digamos, que se ha estado predicando eso. Entonces, con una oración después, ayuda a que eso suceda. Y él dice que eso ha sido, ha marcado puede ser estos últimos años, últimas décadas, Mm. que ha sido esa la predicación. O me convierto, acepto a Jesús por dos cosas, para ganarme el cielo o para evitar el infierno. Ah, sí. Y él dice que eso está mal. Ha fracasado la iglesia en ese aspecto. Correcto, sí, sí. Muy bien, muy bien. Ahí habla acerca de. Bueno, lo vamos a ver también, parece, en algunas clases más adelante, de que Mm. el Evangelio sea significativo para la vida y los momentos, las circunstancias en las cuales se encuentra la gente, para que tenga relevancia o tenga significado. Si han perdido un familiar, el Evangelio tiene un significado para esa situación en la cual se encuentran. De eso está hablando el autor, menciona algunos ejemplos, sí, es verdad. No completamente verdad, pero tiene su elemento de verdad, porque en es verdad del infierno, es la condición y es el destino de los incrédulos, y, y Cristo los lleva al paraíso. Claro que es más, mucho más todavía, que más que eso. En el libro de los Hechos está claramente especificado ahí, hablar acerca de Jesús, de Nazaret. La muerte, resurrección, ascensión, sepultura y volverse en discípulo del Señor Jesucristo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día.
Bueno, la pregunta era si estaba previo, tenía que tener un conocimiento previo de Dios para la conversión. Sí, Claro, era eso. Obviamente tiene que conocer a Dios y conocer su condición también y conocer los medios para la salvación. Es decir, tiene que tener conocimiento antes de... Porque la fe, de hecho, ya está compuesta de conocimiento. Tiene que tener conocimiento. O conocimiento previo o para que se sea, produzca la conversión. supongamos, hermano, en un hecho real ocurriera, supongamos una persona va, llega, va a evangelizar en un puerta a puerta, ¿Mm? llega, le predica el evangelio y, y le dice ya sí, acepto, listo, ya es salva, Ah, depende. Depende si creyó de verdad o no creyó de verdad. porque no, porque, claro, porque yo digo que no hay todavía como, o sea, después yo creo que te faltaría el discipulado, Dios, Eh, Es que tiene que ser... para poder después ya, hay que considerar muchas variables ahí, hermano Robinson, porque quizás ya ha tenido conocimiento previo, pero que no hizo esa decisión, aquella persona. mm, Y conocía, lo más probable que escuchó, tuvo, quizás alguien lo evangelizó, hizo un discipulado, pero nunca oró de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en un momento cree, dice, quiero aceptarlo. Justamente llegó aquella persona a tocar la puerta y le dijo que si quería aceptar al Señor Jesucristo, y dijo que sí, porque ya la habían predicado muchas veces, que había tenido instrucción, pero nunca había realizado esa instrucción. Era lo último que le faltara, pero sería un engaño pensar que por primera vez en toda su vida escucha el Evangelio, porque lo más probable es que haya tenido muchos encuentros anteriores con un cristiano o con el Evangelio, y después tomó la decisión de convertirse. Pero si no tiene ningún conocimiento, ninguna instrucción, y aceptó el Evangelio para quedar bien con el predicador, para que el predicador no le siga hostigando, o porque lo presionaron y no tuvo ni idea ni comprendió siquiera aceptar de qué cosa ni la oración. Entonces no fue sincero, no hubo un conocimiento, entonces obviamente que no experimentó la conversión, porque la conversión no se produce así. Tiene que tener fe y arrepentimiento. La fe está compuesta por conocimiento, tiene que conocer a Dios, los medios de salvación, y después tiene que dar su asentimiento, es decir, estar totalmente de acuerdo con lo que se le ha predicado. Y finalmente apropiarse de esas verdades. Y ahí se ha originado la fe. Y arrepentirse. Arrepentirse tiene que la persona saber que es pecadora, tiene que sentir dolor, angustia por su pecado, y tiene que abandonar su pecado y volverse a Dios. Para que se produzca la conversión tiene que estar la fe y tiene que estar el arrepentimiento. Si no están esos elementos, la fe y el arrepentimiento, la conversión no se ha producido. Eso es lo que se debe tener presente en ese caso, pero nosotros no mm, sabemos eso. Dios lo sabe y la persona también. El- claro, pero nosotros ujú, externamente no lo sabemos. Eso lo sabe Dios. Lo sabemos, lo sabremos con el tiempo, pero no en ese instante en que se hizo la oración. Con el tiempo lo o, sabremos. Parece que se quedó pegada la señal, ¿o no, hermanos? ¿Me escuchan, ¿no? verdad? Ah, No sé ok. si me escucha bien. Ah, sí, ok. Sí, hermano, te escucha bien. Yo lo escucho, hermano. Ah, ok, ya. Me preocupo cuando no hay respuesta porque yo digo, otra vez quedamos sin señal. Estoy con el celular solamente hasta ahora. Ya. Muy bien. Mm, No sé si quedó eh, Se escucha conforme. bien, hermano. Ah, ok. No sé si quedó conforme, hermano Sí, Robinson. No sé qué más sí, podrían agregar hermano. los demás hermanos frente a esta pregunta. O hermanas, ¿qué más podrían agregar? Ya. Nada más entonces. Perfecto. Sigamos. Habíamos quedado en... Ah, el espíritu precede al testigo, está anteriormente trabajando en el testigo, guía, capacita al testigo. El Espíritu Santo
puede indicarle a un testigo dónde ir y qué decir, como en el episodio de Felipe el eunuco. El Espíritu le dijo a Felipe, al carro, acércate al carro. El Espíritu le trae seguridad y sabiduría cuando testifica acerca de Jesucristo. Si alguien tiene temor, miedo de testificar, tiene que confiar en el Espíritu, porque Él le da sabiduría y le da seguridad. Aquí en el cristianismo, los que son tímidos se vuelven valientes. Los que tienen pocas palabras, aquí el Señor le da un torrente de palabras. Hay casos de hermanos que yo sé que, que le costaban mucho hablar, sacar las palabras o hablar, eran callados, eran tímidos. Pero con el bautismo, con el Espíritu Santo, la timidez y las pocas palabras se elimina, se borran porque el Espíritu de Dios les capacita. Por lo tanto, aquí en el cristianismo, los tímidos y los de pocas palabras, esas debilidades, vulnerabilidades nuestras se eliminan, porque el Espíritu le da seguridad, le da las palabras también, y le sabiduría. El Espíritu Santo capacita al testigo dándole poder para testificar, la fuerza, la energía, el dinamismo para hablar, el entusiasmo para hablar también. No tenemos la capacidad de ganar almas por nuestra cuenta igualmente, porque esa obra lo hace el Espíritu de Dios. Él es el que guía, capacita, el que atrae a la gente a convertirse. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu en los perdidos? Revela la verdad. Nosotros podemos informar lo máximo, pero podemos decir, Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, el Creador y sustentador del mundo. Eso podemos decirlo, que es Dios mismo. Pero que la persona se convenza realmente de todo lo que nosotros decimos, eso viene y proviene de una revelación de Dios. Porque Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la identidad de Jesucristo se lo reveló el Padre, no se lo reveló hombre alguno. Por lo tanto, el Espíritu de Dios revela la verdad. Los cristianos no le presentan a Dios a la gente por primera vez. El Espíritu Santo ha estado en acción para revelarle la existencia divina de Dios y su poder eterno antes de que entremos para compartir nuestra fe. Convence también el Espíritu. Los creyentes no deben intentar asumir roles que no le corresponden, porque estos roles de convencer solo le corresponde al Espíritu Santo. Como por ejemplo la convicción de pecado. Eso no lo podemos hacer nosotros, el Espíritu lo hace. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado al individuo. Sin el Espíritu Santo en acción, la persona permanecerá ciega espiritualmente, sin ver su depravada condición espiritual ni la obra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Entonces, en su obra principal es testificar de Jesucristo. Y el Espíritu es el testigo, precede al testigo, es decir, está antes de que vaya el testigo a hablar de Jesucristo, y también está actuando antes en la persona que se va a convertir, guía y capacita al que va a predicar. En los perdidos atrae, revela y convence de la verdad. El Espíritu Santo también en la conversión lleva de la muerte a la vida. El nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo, porque los que nacen de nuevo nacen de Dios, nacen del Espíritu de Dios. El Espíritu viene a morar dentro del creyente. El Espíritu trae al Padre, trae al Hijo y trae al Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica la sangre de Cristo al creyente. Sigue al creyente. Él nos dio las arras del Espíritu, dice el libro de Efesios. Las arras del Espíritu, las cuales son la garantía, las arras de nuestra herencia, habiendo oído y creído a la palabra de verdad. Fueron sellados con el Espíritu Santo y la promesa. Lo sella. Este sello tiene que ver con la regeneración. Imparte dones espirituales a los creyentes. El Espíritu imparte dones conforme a su voluntad, dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 12 hasta el capítulo 14.
Y después de la conversión continúa obrando el Espíritu, porque confirma de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vive en los hijos de Dios. Por eso que lo ha convertido a los creyentes en templo del Espíritu Santo. Todo eso hace el Espíritu en los creyentes y en la conversión. Ahí tenemos una imagen muy hermosa ¿de dónde creen ustedes que es esa imagen, mis hermanos? Hermano Pablo, Sí, hermano Robinson. ¿puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Eh, Claro que por sí, pues. favor. No hay problema. Ahí está. ¿Podrá ser en Europa? No, no, no. La imagen. Sí, la Europa, Gracias, hermano. los Alpes suizos son estos. Son muy hermosos esta imagen, ¿eh? Me parece mucho que lo que es parecido a estas zonas geográficas son los en Coyhaique, me parece mucho. No sé si alguien conoce Coyhaique. Yo no conozco, no lo conozco, pero me Se, se parece. parece a la Patagonia. Porque la Patagonia es Ah, así, es en así. realidad. Desde Chaitén en adelante, sí. Wow, mire, venga. O sea, Las no, montañas son enormes. o sea, acá en Chile no tenemos nada que envidiarle a los Alpes suizos. Con, con, excep- No, para nada. con excepción de esas casas. Son muy lindos esos lugares, ¿eh? La creación. Bueno, ahí vemos los instrumentos que Dios utiliza para atraer a la gente hacia sí mismo, la naturaleza. Por eso puse esa imagen. También cuando iba a la cordillera, a unas termas, las termas de Liquiñe, en la región de Araucanía, de Villarrica, Pucón, por ahí, eran lugares como eso, es realmente impresionante, muy hermosos son lugares. Y toda la gente queda maravillada, encantada. Pero los creyentes podemos disfrutarlo más todavía porque sabemos que eso es una obra de Dios, creada para recrear, alegrar a la humanidad. Es un regalo de Dios a la humanidad. Se expresa la gloria de Dios ahí. Por eso lo disfrutamos nosotros los creyentes mucho mejor que los incrédulos. Los incrédulos llegan hasta la mitad nada más de la comprensión de lo que ven, sus ojos. El apóstol Pablo dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Salmos, capítulo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí vemos la creación, la revelación, la naturaleza, es un instrumento que Dios utiliza para atraer a la gente hacia sí mismo. Por eso que uno de los argumentos que se ha utilizado para la existencia de Dios es el argumento teleológico, del diseño, la armonía, el propósito en el universo, en toda la naturaleza. Si hay un diseño, hay un diseñador, y en la naturaleza, en el mundo, hay un gran diseño, por lo tanto debe haber un gran diseñador del universo. Al ver la naturaleza uno aprecia a Dios. Y Immanuel Kant escribió en un libro Crítica de la razón práctica. Dos cosas son los que me maravillan. Uno de ellos es las estrellas, dice él, mirando las estrellas que están en perfecto orden. Hay un diseño, una armonía en todas las cosas. Y la ley interior que está en mí, dice él, alude a este argumento teleológico o a la naturaleza, un medio que Dios utiliza para darse a conocer, para atraer a la gente hacia sí mismo. Dios ha usado desde los tiempos antiguos en revelarse por medio de los sueños también. En la sociedad posmoderna, las personas están más abiertas a lo espiritual. Eso es lo que había comentado más anteriormente. En las épocas del racionalismo, ahora la gente está mucho más abierta hacia lo espiritual. Por eso que hay que aprovechar, comunicar el Evangelio, porque la gente está hambrienta de Dios porque el racionalismo fue incapaz de satisfacer las necesidades del alma, que son inmateriales, subjetivas, y lo sobrenatural que en décadas recientes. Dios usa también los sobrenaturales para revelar sus deseos y también la voluntad. No solamente la naturaleza Dios utiliza para atraer a la gente hacia sí mismo, sino que también las circunstancias Dios la utiliza para atraer a la gente hacia sí mismo. La observación revela que hay momentos cuando la gente está más receptiva al Evangelio que en otros momentos o en otras circunstancias de la vida. Los momentos de receptividad son
diferente en cada cultura. La gente en nuestra cultura está más receptiva al Evangelio durante los momentos de intenso estrés o cambio. En la juventud hay un cambio, se produce un cambio de la juventud a la adultez, de la pubertad a la adolescencia. Esos son los momentos de cambio de donde se produce la mayor cantidad de conversiones. Cuando las personas se encuentran más receptivas al Evangelio, en el divorcio, un cambio terrible, un fracaso en el matrimonio. Personas que antes eran duras al Evangelio, un corazón muy petrificado, cuando se ha producido el quiebre matrimonial, ahora son capaces de escuchar a un pastor, a un cristiano, son capaces de escucharlo. Y van a buscar a un pastor. Yo recuerdo un colega de trabajo que vivía cerca de donde yo vivía antes. Bueno, no estaba casado, pero estaba conviviendo con una persona. Y la persona le fue infiel y se fue con otro. Él no quería nada con el Evangelio, pero de pronto, cuando ocurrió eso, le rechazaron, le fueron infieles. Él buscó un pastor donde se iba a cortar el pastor cortaba el pelo. Entonces ya vivía y pasaba constantemente. Iba a pedir consejo, ayuda espiritual, porque en esos momentos tan críticos, él buscaba un pastor para que le pudiera aconsejar, guiar y orar por él también. La muerte, cuando ocurre la muerte, otro cambio terrible en la vida de las personas. Algunos se han convertido gracias a este momento tan traumático de la vida, cuando se pierde un familiar, o por causa de esta tragedia de la vida, cuando se produce una muerte. Están más receptivos a la parte espiritual, porque lo más probable es que se dan cuenta de su vulnerabilidad, la debilidad que caracteriza a los seres humanos, por lo tanto reconocen que hay algo superior a ellos. El cambio de estatus igualmente lleva a las personas a convertirse en los encuentros divinos igualmente. Todos estos momentos pueden producir que una persona esté más receptiva al Evangelio que en otras circunstancias. También Dios atrae a las personas, aparte de la naturaleza y de las circunstancias, atrae a las personas por medio de la gente, por medio de los individuos. A pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestras imperfecciones que nos caracterizan a cada uno de nosotros, a pesar de eso, llama a la gente por medio de nosotros los creyentes, a pesar de nuestras debilidades. Dios sigue usando a su pueblo para comunicar su mensaje, porque los cristianos somos barros que portamos un tesoro. Todos los creyentes portamos un tesoro en vaso de barro, somos esos vasos de barro. Jesús escogió un grupo de personas con pocas perspectivas, a quienes le confió el único mensaje de esperanza para personas desesperadas a lo largo de toda la historia. Dios utiliza a todos para llevar a cabo su voluntad. Utiliza a la gente común y extraordinaria al mismo tiempo. En el Antiguo Testamento utilizó a Amós, que era un campesino, un agricultor. Utilizó a un intelectual, Isaías, a un preparadísimo, a un hombre que